ver esto. ¿Ok? Lo hubieran estado al revés, ni modo. En el Excel voy a darle la vuelta. Ahorita me van a entender por qué. Entra a frecuencias para ver el tipo de gráfico que utiliza. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo el grupo A, tengo el grupo B, tengo el grupo C y tengo el grupo D con estas calificaciones. ¿Ahora estamos mejor? ¿Sí? Y lo que estoy viendo es la cantidad de valores que hay. En este caso, como pueden ver, el grupo D, bueno, hay tantos colores que es casi imposible leer esta tabla, pero más o menos se está mostrando cómo se van dando las formas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, me voy a hacer la prueba de ANOVA. Entonces, primero lupa. Necesitamos su celular. Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. ¿Está bien? Analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Entra ahí. Ahora, recuerden que estamos haciendo ANOVA de un factor, o sea, solo voy a trabajar una variable independiente, no voy a trabajar varias. ¿Está bien? Una variable independiente. Aquí tengo la lista de dependientes. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Te haría pruebas diferentes, ¿no ves?, del factor con otras que consideraría dependientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cuál es la variable dependiente? La medición. ¿Cuál es la variable independiente? El criterio o factor que aplicaste para agrupar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la variable independiente, la técnica que utilizaste, que es la que te genera categoría. Entonces le dices antes. No, está bien, voy a ir por partes para que me entiendan, ¿de acuerdo? Si no, los voy a apurar. ¿Está bien? Por eso se llama ANOVA de un factor. Solo se trabaja una variable independiente. Solo medimos una variable independiente. ¿Estamos? Sí. Le digo OK. Veamos los resultados. Y lo que me está presentando en la prueba de ANOVA es que el nivel de significancia es de 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la prueba? Que se rechaza, ¿no? O sea, la significancia, el nivel de significancia es de 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué era la hipótesis nula? Que todas las medias eran iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que alguna media, no sabemos cuántas, es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la prueba de ANOVA nos deja ahí. Y ahí es donde nos deja en un serio problema. O sea, yupi, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya sé que no son iguales, pero lo que me interesa es saber cuál es la diferencia, ¿no? ¿Cuál es el diferente? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, para que la prueba de ANOVA te saque un resultado, digamos que interesante, lo que tienes que hacer es ANOVA de un factor, lo mismo que hicimos antes, pero aplicamos post-hoc, que quiere decir análisis posterior, ¿sí? O pruebas posteriores a la prueba de análisis. Entramos a post-hoc y tenemos un montón de alternativas. Fíjense, asumiendo varianzas iguales.
algo importante. Hemos dicho que tienen que tener varianzas iguales. ¿Cuándo medimos las varianzas? ¿No ve? Entonces, vamos a trabajar con estadísticos descriptivos. Y de nuevo, voy a entrar de nuevo. Perdón. Entro a opciones. ¿Sí? Opciones. Estadístico descriptivo para ver medias, desviaciones estándar y todo lo demás. Y prueba de homogeneidad de varianza. Esta es la que me interesa. A ver, internamente de una sola pasada voy a revisar eso. Prueba de homogeneidad de varianza. Prueba de Levin. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Continuamos. Luego, la prueba posterior al análisis de varianza. Entonces, asumimos varianzas iguales. Lo interesante del modelo es que también te permite hacer algunas pruebas fuera de, ¿no ves? Si las varianzas no son iguales. Pero hay que estudiar cada una de ellas. Y eso es un problemilla. Así que siempre vamos a trabajar acá, ¿sí? Asumiendo varianzas iguales, tenemos dos posibilidades que son las que más se suelen trabajar: Bonferroni y Tukey, el primero de Tukey. Voy a utilizar las dos para mostrarles, así ustedes eligen cuál prefieren analizar. ¿Ok? Son toneladas y hay que analizar cada una, y cada una tiene una condición y una ventaja. Estas dos son las más genéricas con las que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el lío del SPSS? Es que estamos hablando de estadística altamente avanzada. Entonces nos da kilos y kilos de pruebas. ¿Cómo quieres? ¿Qué prueba te conviene? Dependería muchísimo de las condiciones, pero hay que analizar y estudiar cada técnica por separado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, acá la prueba de ANOVA sí me permite, como ven, modificar el nivel de significancia. ¿Ya? Yo podría cambiar esto a, no sé, 0,2, 0,07, lo que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo voy a dejar en 0,05 porque es lo que estamos trabajando regularmente. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, le digo aceptar y aceptar. Entonces, me entrega un montón de datos. Le pedí descriptivos, ¿no? Entonces me da la media, me da las medias y me encuentro con algo interesante. Tengo B, que su media es la más baja de todas. ¿No? O sea, aquí ya me está dando una posibilidad. Desviaciones estándar muy parecidas. Entonces, acá digamos que intuitivamente puedo ver que B podría ser el elemento cuya media es muy diferente. Los otros tienen diferencias, sí, pero son más chiquitas. Desviaciones estándar parecidas, así que debería pasar la prueba de homogeneidad de varianza. En estos datos, ¿cuánta diferencia tendría que haber? Es que es relativo, Por eso hacemos pruebas estadísticas. Si lo pudiéramos tener así de cabeza, ¿para qué la prueba? A ver, o sea, lo único que quiero que vean es que de manera intuitiva algunas veces podemos identificar. Lo que quiero es que vean cómo funciona ANOVA, ¿de acuerdo? Entonces he hecho ejemplos para que de manera intuitiva se puedan ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tengo. Ahora, prueba de homogeneidad. ¿No ve? Estadístico de Levin y sobre todo lo que nos interesa. En base a la media, recuerden, estoy probando la media, ¿no? Voy a trabajar la media, la ANOVA, entonces no me interesa la mediana y demás. Entonces, ¿qué estoy trabajando? Voy a revisar directamente la media. ¿Y la media que me da? 0,08, que es mucho más grande que 0,05, por lo tanto, definitivamente las varianzas son iguales.
iguales. ¿Estamos de acuerdo? Que ya lo vimos en los datos aquí, eran muy próximas. Entonces, estadísticamente me están diciendo, sí, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, esa diferencia es relativa, por eso no les digo échenle ojo, porque a veces parecen iguales y resulta que hay una diferencia significativa. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ahora, prueba de ANOVA, esta ya la habíamos visto. En el ejemplo anterior vimos la prueba de ANOVA, ¿no ve? Y que nos decía que definitivamente la hipótesis nula se rechazaba, lo que quería decir que al menos uno de los grupos tenía una media diferente. Y en estadístico descriptivo ya vimos que había un grupo con una media altamente diferente. Entonces, empiezan las pruebas post hoc. ¿Cómo se ve? Me está presentando las dos al mismo tiempo. Entonces, primero tú qué, ¿ya? Básicamente, lo que yo voy a revisar son estos de aquí. La significancia. Bajo el mismo principio. Todo lo que sea menos de 0,05. Entonces, ¿qué veo? Está comparando el conjunto A con el conjunto B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces, significación. Con B hay una diferencia significativa. ¿Está bien? Y está trabajando la diferencia de medias. I menos J. El grupo A menos el grupo J. ¿Estamos de acuerdo? Y la diferencia es positiva. Entonces, A es más grande que B. Eso es lo que me está diciendo eso. Y hay una significación alta. O sea, realmente A es bastante más grande que B. Con C hay una diferencia, pero se acepta la hipótesis nula de que ambas son iguales. Aquí hay diferencia, es más grande que con la anterior, pero seguimos aceptando la hipótesis nula de que ambas son similares. Ahora comprueba B con las demás. Y como pueden ver, aquí tengo una cosa interesante. B es significativa con las tres. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? B es significativa con las tres. Aquí encontré que A era significativa con B. Ahora, B es significativa con A, obviamente, solo que con signo al revés. ¿Por qué? Porque ha restado B menos A, los valores de B menos los valores de A. Los valores de B menos los valores de C, B menos D, todos son negativos y bastante grandecitos. El nivel de significancia de los tres es alto. ¿Lo ve? Ya es de 0, se acepta la hipótesis nula y por lo tanto B es la que es diferente a las otras tres. De todas formas, sigo revisando la situación. ¿Qué pasa con C? Con A y con D iguales, pero B hay significancia. Con D la misma historia. Con A y con C hay la hipótesis nula de que son iguales se mantiene, y con la única que cambia es con B. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y no sé si notan, pero son los D con B 793, B con D menos 793. El mismo valor, solo que con signo al revés. ¿No ve? Porque es quién restó de quién. Entonces, ¿qué sucede acá? Que definitivamente B es diferente a las otras tres. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué quieres que explique? Todo no sirve. Si hay duda es puntual. O sea, todo significa